¿Cómo desde el gremio, que lo asumo también como parte de la sociedad civil, por supuesto, y cómo desde la academia creen ustedes que deberíamos proyectar ese arreglo institucional para responder a estas situaciones, pensándolo también desde lo forestal? Aquí ustedes vieron al regulador, al administrador, a la unidad de planificación, al que genera conocimiento, a la gobernación. ¿Cómo ven ustedes que debería funcionar esa institucionalidad en perspectiva? César. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. César Polanco, miembro de la Junta Directiva Nacional de Fedemaderas, muy gentiles por estar aquí todavía en este momento. A raíz de lo que se ha hablado hoy me surgió un pensamiento que lo voy a leer y dice de esta forma: las normas se mueven con el país, pero el país no siempre se mueve con las normas. Y esto es una realidad sobre todo en las áreas forestales de Colombia. Entonces hay un fenómeno que es el fenómeno de la contraintuición. Y en ese sentido entonces, ¿qué hemos generado? Hemos generado un modelo en el país donde tumbar el bosque es mucho más eficiente que mantenerlo y ponerlo a producir. Y por eso no en vano, hoy tenemos una economía pues, que se basa en temas de uso ilícito. Y la coca es uno de ellos, y tenemos que hablar de la coca hoy aquí en este espacio. ¿Por qué? Porque no está al margen. Acabamos de ser desertificados, nos castigaron con que no lleguen más dinero a Colombia, 450, 500 millones de dólares cada año, pero la economía campesina que vive de la coca hoy en Colombia mueve 2 a 3 veces ese valor, entre 1.000 y 1.200 millones de dólares cada año. Eso, en teoría, es exitoso. ¿Qué hace ese modelo exitoso? Si eso se vende en las calles del país, eso genera una economía de 40.000 millones de dólares. Eso es exitoso. Y si eso sale de Colombia y se vende en las calles del mundo, eso vale o se cotiza en unos 160.000 millones de dólares. ¿Qué hacemos en Colombia para que ese modelo sea exitoso? ¿O qué no hacemos? Entonces, más allá de pensar en el sistema que tenemos que montarlo, tenemos que montar el Sistema Nacional Forestal, hay que pensar en cuáles son las metas que nos proponemos y en función de esas metas generar capacidades, porque creo que esa falta de visión conjunta alrededor de unos números claros es lo que nos tiene hablando muchas veces sobre terreno en falso y metiendo el tema en un romanticismo. La realidad es que los bosques a nivel mundial generan grandes bioeconomías y hay una relación directa, una regresión en un diagrama XY, donde los países desarrollados tienen una economía que lidera el planeta porque está asociada a los recursos forestales. En el mundo entero, 2 regiones, que son América del Sur y África, queman los recursos forestales y año a año, década a década, muestran cifras de pérdida de cobertura. Asia es la única región del mundo que muestra un crecimiento exponencial de este tema. Y los chinos están como locos hoy estableciendo áreas forestales porque saben que las importaciones pues, van a caducar y tienen que depender de sus propias materias primas. Entonces, esto debe ser un llamado de atención. Otra cifra, lo que quemamos anualmente en la Amazonía, si solamente lo valorizamos por los productos relacionados con los maderables, moverían, si no se quemaran y se introdujeran al mercado, una economía de alrededor de 15 a 25 billones de pesos. Eso es más que una reforma tributaria propuesta por este gobierno, que a todas luces pues, no ha alcanzado lo que se pretende. Entonces, en el bosque está la resolución, no la solución, la resolución de muchos de los problemas que tiene el país. Y infelizmente, dentro del bioma amazónico, involucrando a Brasil, involucrando a Perú, a Ecuador, a Surinam, a Bolivia, todos los países que tienen Amazonía, Colombia es el país de la región que menos
le aporta a la bioeconomía a partir de sus recursos forestales. Los perdemos cada año. Y no me canso de decir, quemamos anualmente 15 millones de metros cúbicos de madera, mientras nuestra industria se contrae e importamos en el orden de 1 millón de metros cúbicos de madera cada año. Entonces, ¿qué queremos? Sobre esto yo pienso que hay que colocar unos números y sobre esos números hay que elaborar unas estrategias para que esos números se cumplan a partir de una creación de capacidades en las diferentes entidades, porque no podemos seguir siendo tan románticos. Lo que acaban de mencionar es totalmente cierto. Hubo una mitosis alrededor de la función administrativa alrededor del bosque, pero una mitosis que no se comunicó más adelante y estamos totalmente segmentados en la administración. Con relación al tema del ejercicio de la autoridad ambiental, se quedaron 2 palabras: control y vigilancia. Pero hacen falta otras 2. Hay una antes, y ese antes es la promoción de la actividad ambiental en todas las jurisdicciones del país. Y hay una más al final, y es el desarrollo. Nosotros no podemos quedarnos internamente colocando talanqueras al desarrollo de este país, ¿cierto? Nos volvimos contestatarios y eso ha generado también violencia y eso ha apagado mucha industria. Tenemos que tomar un papel serio alrededor de la promoción y el desarrollo de los recursos naturales, a la par que se hace control y vigilancia. Hoy hay una variable nueva y esa variable surge 5, 4, 3, 2, una década después, y es el tema comunitario, y es algo que ya no podemos desconocer. Y ese tema comunitario hace que tengamos que redefinir una palabra que establece un escenario geográfico, y esa palabra es la vereda. La vereda debería tener a nivel rural en Colombia la obligación de constituirse como empresa. Por eso, desde Fedemaderas, a partir de un proyecto que lideramos en la Amazonía colombiana, hemos propuesto las famosas empresas veredales comunitarias. Y estas empresas veredales comunitarias conformadas por 30 familias simplemente puede cada una en su espacio geográfico generar una economía, cada una, de $1 millón cada año, a través de procesos legales, sostenibles y comunitarios. Colombia necesita urgentemente mirar ese nivel de organización, apoyarlo, generar ese tejido social allí. Y muy seguramente, como consecuencia no esperada, vamos a remover la violencia del territorio nacional, porque vamos a superar esas economías de uso ilícito. Para finalizar, hay una instancia que el país tampoco ha definido en términos geográficos y administrativos, y es esta instancia entre los departamentos y lo nacional. Y falta esa instancia regional que dé identidad. Creo que ya se han hecho algunas reuniones entre gobernadores en el Caribe, de pronto en el eje cafetero también, en el Valle o en el Pacífico, pero en la Amazonía todavía se está en mora. Y es importante que esa instancia entre lo departamental y lo nacional se cree, porque esto va a generar una identidad, una cultura forestal que todavía no tiene el país. Muchas gracias. Muchas gracias, César. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son las oportunidades y cuáles son las preocupaciones que ustedes le ven a estos 4 proyectos que en este momento surten su trámite en el Congreso. ¿Sí? Obviamente ustedes, ¿qué le ven puede ser una oportunidad reabrir esta discusión frente a la delimitación de estas reservas por ley? Mucho lo escuchamos todo el tiempo en el Congreso, pero es una oportunidad. ¿Qué aspectos positivos les ven ustedes a estas iniciativas legislativas? ¿Qué preocupaciones le ven? ¿Sí? Y esa sería la primera pregunta para que nos vayamos hacia allá y luego les hago otra de allá para acá, de Mauricio para acá. Muchas gracias, Connie. Buenos días a todos. Les voy a pedir que cada uno más o menos 5 minuticos. 5 minutos. 4 minutos, 4, digamos. Representante Julia, un abrazo, y a todos los honorables miembros de la Cámara de Representantes. El denominador común de estos 4 proyectos de ley que algo he ojeado, no a profundidad, Connie, no me vayas a hacer quedar muy mal, es ley segunda, con o sin sustracción. Piensen en lo siguiente. Colombia, y corrijo una cifra que se dio anteriormente, el déficit comercial, balanza comercial
de toda la red forestal y de la madera, no de tableros, no de lo forestal, de toda la red. Al 2024 fue de 923 millones de dólares. Es una balanza comercial que viene siendo así hace más de 20 años. Conclusión, Colombia necesita más madera, más productos forestales no maderables, más producción desde sus bosques o desde los cultivos. Pilas, no es igual. Un bosque natural tiene una biodiversidad que nunca podrá dar una plantación forestal, lo cual no quiere decir que un cultivo de plantación forestal comercial no dé biodiversidad. Pero en realidad Colombia necesita mucha más producción. Y el señor director de la UPRA y la entidad que ha hecho un ejercicio maravilloso en años anteriores nos dice, solo para plantaciones ustedes tienen 7.5 millones de hectáreas. Solo para cultivos de los 59 millones de bosque natural, usted tiene, nosotros decimos en Fedemaderas, 4 millones para ser productivos. Y si no podemos con eso, ahora vamos a sustraer o vamos a tener utilización en tipo B o en tipo C. Tal vez uno diría, los proyectos de ley en ese sentido pueden tener un espíritu correcto, pero mi punto es, eso no dinamiza la economía forestal. Y no la dinamiza básicamente por los siguientes aspectos, para bien o para mal, y un poco en discrepancia de lo que decía Juan Francisco del Ministerio de Agricultura. Absolutamente todos los países del mundo que han desarrollado una economía forestal requieren las empresas, los emprendimientos, apoyo de los gobiernos. Y no a través de políticas de gobierno, sino políticas de Estado. ¿Por qué? Porque es que la cosecha usted no la tiene a 6 meses ni a 3 meses, la tiene a 15 años. Entonces, nosotros tenemos un modelo financiero que soporta que las asociaciones campesinas o comunitarias, ojalá, sí que sí, se incorporen y desarrollen proyectos productivos con una tasa interna de retorno alta en la economía forestal, pero no lo pueden hacer solos. Necesitan de la empresa, necesitan la asistencia técnica, necesitan el desarrollo genético. Es que sembrar un árbol no es tire la semilla y eso crece por generación espontánea y no le va a pasar nada al árbol. En 15 años la tasa es más del 60% de mortalidad. Entonces, repito, mi punto es, con ley segunda, con sustracción, sin sustracción, el espíritu de estos proyectos de ley, el espíritu, no lo que contienen en su profundidad, puede ser positivo, pero no dinamiza per se la economía forestal. Lo que debería dinamizarse son encadenamientos forestales. Y ahí viene el tema de ver no solamente lo forestal, sino lo agroforestal, lo silvopastoril y cómo, digamos, la unidad de medida, y acá no es que me ponga muy filosófico, pero la unidad de medida, yo creo que estoy 95% de acuerdo con lo que decía el doctor Melo, que es miembro de nuestra junta directiva del Eje Cafetero. El Servicio Nacional Forestal ya está creado desde hace mucho tiempo, pero el mundo cambia. ¿Y será que sí es eso lo que necesitamos? ¿Será que estos proyectos de ley están enfocándose en la unidad de medida necesaria? Ustedes me dirán, ¿la unidad de medida es el árbol? No. La unidad de medida ya no es ni el árbol, ni es lo forestal, ni si es maderable o no maderable, porque eso económicamente no es rentable per se. Si no se trabaja desde un punto de vista de encadenamiento, si no se trabaja desde un punto de vista colaborativo, si no hay una unidad de medida que vaya más allá, que el mundo definió, no Fedemaderas ni Juan Miguel, que se llama bioeconomía, si los proyectos de ley, y con esto termino, no tienen una unidad de medida basado en los modelos bioeconómicos y modelos de encadenamiento, yo creo que los proyectos son buenas iniciativas en su espíritu, pero no van a servir para lo que están planteados. De allá para acá quisiera que me contaran, ustedes han estudiado
los marcos legales, en lo que tiene que ver con institucionalidad, en lo que tiene que ver con planificación, en lo que tiene que ver con competencias, lo que tiene que ver con trámites, todo esto. ¿Cuáles creen ustedes que son 1 o 2 vacíos y necesidades reales para poder dinamizar desde los marcos legales la economía forestal o el desarrollo forestal del país con distintas condiciones, ¿no? Equidad, justicia ambiental, todo lo que le quieran poner, pero o sea, ¿dónde sí estaría ese tema que deberíamos estar abordando desde las iniciativas legislativas en el Congreso de la República para dinamizar la economía forestal? Juan Miguel. Modificaciones que requiere el marco legislativo desde una sombrilla, que quiere decir en Colombia no va a poder ser posible una reindustrialización si no se aumenta la proveeduría del recurso forestal. Y ahí creo, con el debido respeto, que el grueso del Congreso de la República necesita comprender más esa frase. La proveeduría es del bosque natural, es de las plantaciones y debe articularse con esa reindustrialización, con una esencia. Y la esencia es que en la política pública y en las decisiones normativas los tiempos son más prolongados y son mayores de lo que requiere la industria para desarrollarse. Y eso nos lleva a un nivel de microbioeconomía que César Polanco ya comentaba, por ejemplo, con las empresas veredales comunitarias. Y eso también en FEDEMADERA nosotros lo llamamos la esencia de los clústeres. Entonces, proyectos normativos que no únicamente se dedique a una empresa a lo forestal o únicamente a la transformación, sino que haya ese encadenamiento, es necesario que sea como esencia dentro del proyecto normativo. Segundo, la estrategia. Y la estrategia es que un campesino, una entidad comunitaria, una empresa tiene múltiples problemas, yo lo llamo la lista del mercado, para poder enfrentar su desarrollo empresarial. Pero todo eso es una política que incentiva la oferta. ¿Y qué tal si tenemos una ley que incentive la demanda? Cuando usted va a comprar una casa en madera, el banco no le presta porque es en madera. La compañía de seguros no le asegura porque pues, es un riesgo muy grande, etcétera, etcétera. En el primer panel hablaban del incentivo al consumo. Entonces, la estrategia yo creo que debería cambiar en términos de una política, una normatividad que incentive la demanda. Y tercero, y para finalizar, el instrumento. Hace 2 semanas salió en el DANE la cuenta de bioeconomía. Quienes la pudieron leer, 0.14%. Y muy no maderable, poco maderable, pero ok, están tratando de medir el tema de bioeconomía. Yo creo, y yo es FEDEMADERAS, creemos que más allá de una ley forestal, deberíamos tener una ley de bioeconomía con una unidad, una rectoría y principios irrefutables, porque eso nos amplía la discusión, nos abre las puertas en un mercado internacional de financiación ávido para colocar recursos y nos genera unas interrelaciones que en este momento como país no estamos viendo. Esos serían los aportes. Muchas gracias.